Buenas tardes, a nombre del Colegio de Veracruz y del consejero alumno les damos la bienvenida a esta nueva conferencia que lleva por título El marketing y políticas públicas más allá de la venta, impartida por el doctor Carlos Salazar Vargas. Me permitiré leer una breve reseña de su currículum, debido a que es un poco extenso. Seré puntual en algunos temas. Bueno, el doctor Carlos Salazar Vargas es conferencista y consultor internacional en políticas públicas y política. Profesor visitante en universidades de Inglaterra como Oxford, Cambridge y la London School of Economics and Political Science. Igual ha impartido clases en Sudamérica, en México, y actualmente es docente en el ITAM y en Escuela Libre de Derecho y en el Centro Fox. Es autor de numerosos artículos en el área de su especialidad y es editor de 7 libros, en especial en el de Policy y Políticas Públicas. Es director de Cuadernos de Administración y fue presidente de los Politólogos Javerianos y perteneció al Consejo de Redacción de las revistas Javerianas, Consigna y 365 días. Se desempeñó como corresponsal de la Caracol, cadena nacional colombiana, y desde el 2003 hasta la fecha, con su firma Carlos Salazar y Asociados, ha impartido conferencias, presentaciones, charlas, seminarios, talleres. Un dato que me parece sumamente importante mencionar es que en el 2009 el Congreso de la Unión de la República Mexicana, en coalición con la Fundación Rafael Preciado Hernández, le publican su clásico libro Políticas Públicas. Es de destacar que es la primera vez que estas instituciones editan un libro a un miembro extranjero. Vamos a pasar a dar inicio a la presentación, pero antes vamos a escuchar al maestro Eugenio Alberto Vázquez Muñoz. Gracias, José. Gracias. Nuevamente, para quienes han permanecido en este auditorio, para quienes vienen llegando, es de gran relevancia la presencia del doctor Carlos Salazar por muchas razones, pero la principal de ella es que es un especialista en políticas públicas. Como ya hemos dicho antes, es una de las vocaciones del Colegio de Veracruz. Estamos formando politólogos, pero también administradores, y cuando hablamos de esos temas, hablamos necesariamente de políticas públicas. Esta es un área que otorga no solamente formación, sino habilidades pertinentes para el mercado laboral y para el desempeño personal de cada uno de nuestros estudiantes. En cada una de las áreas que estudiamos, es decir, las políticas públicas, es una formación transversal en todos los planes de estudio. Por eso celebramos mucho la presencia de alguien tan distinguido, de alguien, quiero subrayarlo, que ha venido de manera voluntaria, que alguien ha venido a sumarse a este gran esfuerzo del Colegio de Veracruz, y sin más le cedo el uso de la voz. Muchas gracias por su presencia, doctor. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerles su presencia y decirles que por culpa de Eugenio cambié la presentación. Para mí es un orgullo, repito, estar en este ilustre claustro y encontrar una disposición para tratar diferentes temas que afortunada o infortunadamente tienen mucho que ver conmigo. Mis dos temas son políticas públicas y marketing político. Hace ya 20 y pico de años escribí un primer libro de mercadotecnia política, mercadeo en mi lenguaje colombiano, y en forma por demás irresponsable lo que hice fue agarrar la mercadotecnia comercial y la trasladé a la política, y quedó el marketing político. Hasta vendí los libros, me felicitaron algunos. Después estuve becado por la Reina, y cuando regresé a Colombia me di cuenta que en forma muy irresponsable yo había sido culpable de mercantilizar la política. Y entonces tuve oportunidad de llegar a estas lindas tierras mexicanas por 6 meses, un profesor visitante por 6 meses a la Universidad Iberoamericana, a montar políticas públicas y ayudar en mercadotecnia política, marketing político. Y tuve una oportunidad muy interesante, de ahí la importancia de los sabáticos, de pensar.
pensar. Y es que no me pelaban, como ustedes dicen. Entonces dictaba 2, 3 clases y lo demás pues era tiempo libre. Me ofrecieron una casa muy interesante al pie de los jesuitas para inspeccionarme, obviamente. Un chofer de vez en cuando me llevaba y tenía el tiempo libre. Y me puse a pensar que lo que yo había hecho era un exabrupto. El 99% de la mercadotecnia actualmente, o del marketing actualmente, más bien del marketing político actual, es marketing. ¿Y dónde queda la política? Siendo la política un área con mayor tradición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con golpes de pecho, comencé a reevaluar lo que yo había propuesto de ese libro, que ahora llegamos de Colombia el lunes, y pues por ahí lo vi y ya pena me da decir que ese libro es mío. Comencé a reevaluarlo, y con una palabra, que son las primeras 5 letras de la palabra política, y el ING, que es acción, movimiento, bully, etc., estoy proponiendo una nueva forma de concebir el marketing político. Política, más allá del marketing político, una nueva forma de hacer política, en donde conjugo mis 2 áreas de interés e investigación, las políticas públicas y el marketing político, obviamente. Entonces, les propongo que ustedes sean mis jueces, como lo he venido haciendo en varias partes de este querido país, a ver cómo nos va. Por favor. Por favor. Esa creo que es la parte final. Todavía no he terminado. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a Eugenio Vázquez la atención, el hecho de haberme invitado y el hecho de haberme hecho cambiar la presentación. Si quieres pasar esa. A la anterior. A Daniel Sousa, a quien conocí haciendo una labor muy interesante, coordinando un congreso que fue un lujo. Felicitaciones. A Karen Galvis y Arturo Rafael, a mis colaboradores de Casia, Maya Castellanos, que es mi mano derecha y va a mi izquierda. Si esto está bien, es culpa de ella; si está mal, también. Y al cuerpo docente del Colbert, mis colegas, a quienes propongo nombrar como jueces, a ver qué opinan de este planteamiento académico que yo quiero proponerles a ustedes, a ver hasta dónde podemos llegar. Faltaba una parte, bueno, a ustedes por venir y tomarse la molestia de estar aquí conmigo. Si la quieren devolver bien, o si no, siga. Bueno, no importa, a ustedes por venir a este evento. Listo. ¿Por qué hago estos planteamientos? Yo creo que la pasan, por favor. Si quieres la anterior. Maya, ¿por qué no me colaboras? Ten la onda. Anterior, una anterior. Ya la siguiente. Bueno, es un planteamiento en construcción, una propuesta de la experiencia y de la academia. Ha recibido afortunadamente apoyo de diferentes universidades, ahora con el internet, etcétera. Es desde México para América Latina. Les repito que vine por 6 meses, llevo aquí 11 años por culpa de ustedes. Estoy viajando frecuentemente, pero creo que México tiene una gran responsabilidad con América Latina. La responsabilidad de ustedes los mexicanos no es solo con los mexicanos, es con toda América Latina. Estamos mirando nosotros en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, ¿para dónde direcciona México? O sea que esa preparación que ustedes tienen en miras es fundamental para ello. Todas las profesiones tienen cabida, es multi e interdisciplinaria. La realidad latinoamericana creo que ha recibido una buena acogida de esas propuestas del Polity y el EPAL. Y me adelanto, el EPAL es el enfoque propio de políticas públicas para América Latina.
Hay un enfoque anglosajón de políticas públicas para América Latina y un enfoque francés de política pública para América Latina. Pierre Miller, Nioche, etcétera, proponen ya cómo debemos nosotros hacer políticas públicas. Creo que la respuesta lógica es, bueno, ¿dónde está la propuesta de nosotros para nosotros? No somos ni mejores ni peores que los ingleses, somos diferentes, tal y como conversábamos a la hora de la comida. Los parlamentarios debieron hacer de lo local, lo creo yo, lo nuestro. Hay tres limitantes: la extensión del tema. El tema da para mucho. Yo la presentación la voy a dejar y con mucho gusto estoy en contacto con ustedes. Me queda a mí hacer lo que decía Gabriel García Márquez. Lo que intento es envenenar oídos, dejarles un gusano que los atormente a ustedes y que les diga que realmente hay otra serie de posibilidades bien interesantes. Este dialecto, dice García Márquez, que cuando un galán llega a las tierras de Aracataca, las suegras se ponen muy nerviosas. Y dice, llegó este desgraciado a envenenarle el oído a mis hijas. Es dejarles el gusanito para que se den cuenta que hay mucho que hacer, y por eso justifico el cambio de presentación. Hay unos libros, unos textos, unos artículos. Yo no volví a escribir largo. Mi primer libro, Políticas Públicas y Think Tanks, tiene como 500 hojas. Alguien decía que se vendió porque hay mucha gente enferma de hernia hiatal y lo utiliza para subir las camas. Yo encontré aquí en este querido país, una palabra que me cambió de la perspectiva. Es la andragogía, la enseñanza, aprendizaje para adultos, que es bien diferente de la enseñanza, aprendizaje para niños, la pedagogía. ¿Qué lee un adulto? Lo que se le da la gana. Entonces hay que hacer que se le dé la gana leer. Yo hago documentos ahora de 800 palabras, con título impactante, en un solo renglón. Ríanse ustedes, meter en un solo renglón una frase en Times New Roman 14 y que cuadre. Una frase que por lo general no es mía, una frase célebre. Alguien decía que lo único que le gustaba de mis artículos eran las frases que no eran mías. Un lenguaje supremamente light. Aquí me diferencié de la academia. Yo soy académico, soy pobresor, como alguien diría. Hasta que me encontré a alguien que dijo que era estudiante, entonces cambié mi presentación de pobresor. Yo he sido profesor toda la vida, en la Universidad Javeriana, en Inglaterra, aquí en México, varias universidades. Y nosotros académicos a veces comenzamos a tener un lenguaje bastante alto, o que creemos que es muy alto. Y más aún, a nosotros nos pagan, o nos pagaban, no sé ahora, hace mucho tiempo que estoy en la academia como empleado, sigo siendo académico. A nosotros nos pagan si hacemos unos documentos y esos documentos entran a revistas indexadas y leemos ciertos puntos. Entonces nos comunicamos con un lenguaje supremamente rarezado y supremamente complicado a veces. Y me puse a pensar cuántas personas, presidentes municipales o alcaldes de mi pueblo, de Timaná, Huila, de Colombia, de Putla, tienen una maestría, un doctorado o licenciatura. No es justo que ellos sepan de estos temas. Yo creo que la academia tiene esa gran responsabilidad de participar en revistas indexadas, sin duda alguna, pero también que estos conocimientos lleguen a ese, y son palabras mexicanas, oscuro, inepto vulgo, a nosotros. La infame turba, a esa gente que no ha tenido posibilidades de hacer una maestría, un doctorado, una licenciatura. Y gran parte de los presidentes municipales tienen esa característica. Entonces mi lenguaje es muy accesible, y es lo que yo intento con respecto a mis artículos. Y termino con una especie de broma o chiste. Algún alumno me dijo, Leo, el título y el chiste final, que tampoco es lo interesante. Ya me dijeron que artículos de 800 palabras, no, artículos de 500 palabras. Es decir, la gente o nosotros estamos leyendo cada vez menos. Tengo como unos 200 artículos y gran parte de mi libro traducido a artículos pequeños, porque esos mamotretos gordos no los lee nadie. Es un abuso con la gente pasar en libros gordísimos a un presidente municipal o personas tan ocupadas. Entonces cambió mi lenguaje.
Y también pedirles excusas porque soy colombiano, tengo un dialecto colombiano. Como diría Winston Churchill con respecto a los Estados Unidos, él decía que somos un mismo país, dividido por un mismo idioma. Hay toda una especie de escuela que tengo que aprender aquí en México. Mi mamá, mi vieja, en sentido colombiano, tiene 84 años. Hace como 4 años llegó y yo estaba en la Ibero y le dijeron mis compañeros: doña Lili, a las 7 de la noche la esperamos en la casa y vamos a llegar todos en bola en colombiano es desnudo. La vieja aterrada dijo: mire, aunque se demoren más, vengan todos vestidos. Entonces hay dialectos muy particulares, por favor pido excusas si no entienden, y palabras mucho más complicadas que pueden darse a malos entendidos. Gracias. En todos los aspectos de la vida tenemos el ámbito político. Eso es innegable. Gracias. Pásalo. Pero sin duda alguna, para hablar de política, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es política. Gracias. Y resulta que hay 2 palabras que son muy mal entendidas y peor aplicadas: la palabra política y la mercadotecnia social, no la comercial, en la cual nos quedamos muchos. La mercadotecnia dio un paso muy grande a partir del año 82, con un libro de Philip Kotler y Ricardo que se llama Social Marketing, el marketing de ideas y aspectos sociales. El señor Marcelo Ebrard ganó un premio como el mejor alcalde del mundo. Me niego a creer que lo le pueda comprar. Y tiene unos asesores como Antanas Moco, que es colombiano, etc. Muchas de las cosas que le está haciendo la ciudad marca, etc., son aspectos de mercadotecnia social, que nació en el ámbito comercial, pero no tiene ninguna culpa el hecho de que haya desarrollado tremendamente, y el lenguaje ha cambiado bastante. Empecemos por la primera, política. La política tiene varias significaciones, y uno de los problemas graves es que en todos los idiomas que vienen de latín, castellano, alemán, inglés, alemán, francés, italiano, rumano, portugués, tenemos solo una palabra para 3 realidades que los anglosajones muy bien distinguen. Allá mi amigo de Essex puede recordar las viejas épocas cuando hablaban de policy, politics y polity. Cuando uno habla con un anglosajón, habla tranquilamente o de politics, o de policy, o de polity. Nosotros nos referimos a una sola palabra: política, y desde ahí comienza el gran problema de América Latina y de España. Mi libro lo publicó la Córdoba de Adenauer y decía: definitivamente sí, hay que comenzar por el principio. Definir la política como proceso, politics. La política como resultado, policy, las políticas públicas. Y la política como estructura, la polity, para podernos entender. De ahí en gran parte tiene el desprestigio de la actividad política. En inglés, en español es lo mismo, en francés lo mismo, en alemán solo una palabra para 3 realidades diferentes. Gracias. La primera, politics, como proceso. La segunda, policy, como resultado de la dimensión material de la política, lo tangible de la política. Y la tercera, la estructura de la dimensión formal. Por favor. Es como el caso de la famosa parábola del elefante con los ciegos. ¿Se acuerdan ustedes? Eran 4 ciegos y cada uno tocó el elefante por una parte. Y le preguntaron: ¿qué es un elefante? El primero dijo: es como una lombriz larga y está tocando la trompa. Dijo el segundo: no, es como un abanico. ¿Por qué? Porque está tocando la oreja. El tercero dijo: es como una pared, estaba tocando el lomo. Y el último dijo: no, es como un árbol, estaba tocando la pata del elefante. Los 4 tenían razón, pero en forma muy parcializada. El elefante es mucho más que cada una de esas partes. Gracias. ¿Qué es la politics?
Dice Maquiavelo que politics o política es la búsqueda, conquista y mantenimiento del poder. Lo que hizo el señor Santos, yo no puedo hablar de política, sigo siendo extranjero, me aplican el 33, porque no quiero irme de aquí. El señor Santos buscó, conquistó, y algo que se nos olvida es que tiene la obligación de mantener el poder. Búsqueda, conquista y mantenimiento del poder. Mire qué definición hizo, hace muchos años lo dijeron. El político busca, es decir, yo quiero, conquista con herramientas, con la comunicación política y el marketing político, que vamos a ver si cuadra o no, y debe mantener el poder. Otra definición que me gusta a mí es la de Otto von Bismarck, que dice que política es el arte de hacer posible lo deseable. Mire qué belleza. El político convierte en realidad ¿qué? Lo que la gente quiere, no lo que él quiere. ¿Cuántos políticos de mi país hacen eso? No sé en México, pero en Colombia muy pocos. Convertir en realidad lo que la gente desea. Ni más, pero tampoco menos. Y una tercera definición mucho más cercana es la de David Easton, que dice que política es la asignación con autoridad de valores en la sociedad. El político reparte valores, da condecoraciones, da puestos, da presupuestos. Si el político o el presidente, como usted llamarlo, le da $1 millón a Veracruz, teóricamente se lo está quitando a los otros 32 estados. Son recursos escasos. Para el señor David Easton, eso es política. ¿Y eso quién lo estudia? La ciencia política, que es una carrera muy cotizada, y ya al menos se sabe para qué sirve un politólogo. En mi época, ese politólogo es un bicho raro, que no tiene ningún campo de acción. Ya hay un campo de acción preciso, y de ahí salen los famosos politólogos. Ese es el primer campo. Repito, son 3 campos diferentes, pero muy conectados entre sí. Sin embargo, otro segundo campo es el de la policy, policies en plural. Cuando yo me fui para Inglaterra, le pregunté a mi decano es una persona que vive ahora en Colombia, en Cartagena, es un doctorado de Sciences Po, o sea, no es cualquier pintor en la pared. Y le dije, Javier Sanín, cura Javier Sanín, jesuita obviamente, Javier, me voy a estudiar policy, public policy. ¿Eso qué es? Digo, vendrá a trabajar con la policía, mi hijo, porque eso no existía. Hace 25 años, solamente en México, UNAM, ITAM posiblemente, o el CIDE, el INPES en Chile y el CLAT en Venezuela, que está a capa caída ahora por varias razones, hablaban de políticas públicas, pero en otros países no existía. Es un enfoque muy reciente. Y lo hemos importado nosotros y lo hemos adaptado, no, sin adaptarlo, lo estamos trabajando teniendo en cuenta unas graves consecuencias de metodología. Aquí entramos entonces a mirar un planteamiento interesante. Se habla de la administración por políticas, o más bien, las políticas como aquellos caminos que se toman para llegar a un objetivo previamente establecido. Es la administración por políticas que se contrapone o se contradice, como ustedes quieren decirlo, a la administración por objetivos que fue la que nosotros aprendimos. Era un objetivo y llegar allá. Alguien decía que nosotros los latinos somos más dados a la segunda, ir por las ramas y llegar al objetivo. Ese campo también no lo robaron, no lo ganaron. Y no los gringos ni los europeos, los japoneses. Se llama Hochin-Kanri. Si ustedes abren esta página de Hochin-Kanri, encuentran cualquier cantidad de cosas de administración por políticas, no por objetivos. En donde lo importante es el camino, no el destino. Y hay todo un planteamiento interesante que vale la pena mirarlo. Una tesis de grado sobre este Hochin-Kanri a nivel público, a nivel oficial, a nivel estatal, no se ha hecho. Y ahí le dejo la inquietud, por eso el famoso cambio de planteamiento. Cuando estas directrices se hacen en el gobierno, con el público,
se entiende entonces de política, como aspectos de política pública. Y hay tres definiciones que me gustan a mí. La primera es la del profesor Draghi, que dice que política pública es todo lo que el Estado hace o deja de hacer. Todo lo que hace o deja de hacer el Estado es política pública. La segunda es del profesor Dror, que dice que política pública es la forma como el Estado o el gobierno de turno se comunica con nosotros. Políticas de educación, políticas de infraestructura, políticas de medio ambiente, políticas a favor de la mujer, políticas de... Hasta ahí, entonces, podemos decir que cuando abrimos un periódico, encontramos que se habla de política del medio ambiente. Eso no es politics, eso es policy. Política de infraestructura, eso no es politics, eso es policy. Política a favor de los indígenas, eso no es política como proceso, es política como resultado, policy. Entonces, ustedes se dan cuenta, estamos imbuidos constantemente. ¿Por qué? Por las policies, no por la politics. Aunque dicen que algunos estados en México son muy políticos, sin duda alguna, pero el aspecto de la policy es realmente lo que nos afecta a todos. Para resolver estos dos campos, vale la pena traer a cuento lo que dice el profesor Pierre Miller, que dice que cada vez más hacer política como politics es hacer política como policy. Es decir, el político se valida haciendo obras tangibles, es el resultado lo que importa. Y entonces comienzan algunos países a tener un desarrollo más acelerado en cuanto a la actividad política. ¿Por qué? Porque no me importa si el de arriba es negro, ¿como quién? Obama. O sindicalista, ¿como quién? Lula. A propósito, ¿dónde estudió Lula? London School of Economics, Harvard. No estudió y sacó el país adelante. Y la gente, cuando supo que tenía cáncer, lloraba. Otros son de Harvard, London School, y no son capaces ni siquiera de sacar la barca al otro río. No me importa tampoco si el de arriba es mujer. Merkel, Fernández de Kirchner. No me importa si el de arriba es guerrillero. ¿Quién? Uruguay. ¿Quién le entregó la banda al señor? La esposa, que también era guerrillera. No me importa eso, si es lesbiano. ¿Qué es lo que realmente me interesa? Que haga obras, que no me meta el Estado la mano al bolsillo, que haya aire puro, que haya educación, que haya carreteras. ¿Eso qué es? Políticas públicas, policies. De ahí la importancia del campo. Entonces el campo vino a ocultar cualquier cantidad de fallas y comenzamos a trabajar con eso. Y así como el primer campo lo trabaja la ciencia política, este segundo campo, y tú me corriges, no lo trabaja la ciencia política, lo trabaja la policy science, la ciencia de las políticas públicas. Pero aquí lo metemos en derecho, entonces queda cojo. O en economía, queda cojo. Realmente el concepto de las políticas públicas son institutos de políticas públicas que reciben información de todo, de ciencia política, de administración, de mercadotecnia, sociología, psicología, y votan ¿qué? Soluciones a los problemas de la comunidad. Porque los problemas no tienen un título, que son políticos o económicos, es un revuelto completo. Entonces de ahí la importancia de lo que estábamos hablando con Eugenio, los tanques de pensamiento, los think tanks. Ellos recurren a tener toda la información de diferentes partes y votan soluciones a los problemas de la comunidad. Y así como en el primer campo salen los politólogos, ¿quién sale en ese segundo campo? Unos expertos que se llaman los de la palabra policy advisor, que aquí los tradujimos como asesores, con el problema de que el asesor
pues tiene mala reputación en mi país, no sé aquí. Dicen en Colombia que el mejor asesor del mundo fue Cristóbal Colón, porque nunca supo dónde estaba. Siempre estuvo perdido. Más aún, murió sin saber a dónde había llegado. Y cuando llegó a España, consiguió dinero para 2 viajes más. Pero el policy advisor es ese elemento fundamental que con prospectiva le dice: si usted hace esto, resulta esto. La evaluación de políticas públicas. No quiero decir que este campo esté distensionado o diferenciado del otro, pero es muy complementario, pero son diferentes. Aquí está la frase: cada vez hacer políticas públicas. Y remato este segundo campo con la palabra o la frase de Bismarck, que dice que cada vez más, no, eso no es, que las políticas públicas son como las salchichas o la moronga aquí en México, que a todos nos gustan, pero nadie quiere saber cómo se hace. ¿Será que se lavó la mano la señora a agarrar la moronga, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué tiene que hacer el señor Santos o Calderón, no sé, señor Calderón, para que le aprueben sus políticas públicas, por Dios? ¿Qué tiene que hacer el gobernador de Puebla, perdón, pero en política, para que le aprueben sus políticas si es minoría con mayor problema o no? Es un campo de investigación y desarrollo muy interesante. Para entender un poquito, yo quisiera contarles un cuento que en mi país, cuando estaba dirigiendo ciencia política, se me acercó un alumno y me dijo: profesor, yo quiero hacer la tesis de grado en ciencia política y quiero que usted me la dirija. Uno como académico pues tiene que respetar las ideas. Y claro, con mucho gusto, cuéntame, ¿en qué quieres trabajar? Dijo: yo quiero estudiar, investigar sobre Cristóbal Colón. Perfecto, estupendo, pero ¿qué tema político? Me dijo: ¿por qué? Quiero averiguar por qué Cristóbal Colón, siendo negro, tuvo el favor de la reina, y la reina le dio la mano, y la reina le dio las joyas, y la reina le dio la amistad. Y si Colón era negro, las señoras también podían ser negras, pues. Y los hijos negritos, me echó un rollo, como ustedes dicen, mareador, de 1 hora, pues lo entendí muy bien. Y le dije: hombre, qué pena contigo, hasta donde yo sé, Cristóbal Colón no era del color negro, sí, profesor. Cristóbal Colón era negro y yo leí. Pues traen el libro. A los 8 días apareció con un libro, gordo, así como el de Ricky Martin, muy bien forrado, etc. Y me dijo lo siguiente, comillas, leí lo siguiente: Cristóbal Colón, un oscuro navegante genovés. Así somos en Colombia. Y así también son o somos en México. Lo que no sabemos lo inventamos, y eso a nivel de trabajo. Me acuerdo que papá me decía: mijo, usted para todo sirve. Y si no sabe, aprende rápido. Somos luchones y entregadores, todo lo que quiera. Pero eso en la academia es problemático porque se presentan estos problemas. Todo lo revolvemos como política partidista y acaba el problema. Por favor. Tercero, también es política, es la estructura de la política, es el área geográfica con la respectiva autoridad, es el origen de la polis griega y es la institucionalidad de la política. Y una de las instituciones es la city, es la ciudad, donde en la ciudad se reúne la politics y la policy. Miren ustedes cómo se puede conjugar todo. Todo esto está por investigar. Los fundamentos de las políticas públicas, como estamos atrasados, comenzamos a adoptarlos en forma rapidísima, sin darnos el azote, digamos así, de verificar qué es eso para nosotros y cómo lo entiende la gente. Gracias. El segundo campo, y también Cristóbal Colón, oscuro navegante genovés, es la mercadotecnia social. Es distinta de la mercadotecnia comercial. Yo me atreví a llamar al candidato como producto. Ahora estoy arrepentido de eso. El candidato es un ser humano. El producto con defectos no sirve. El ser humano, todos tenemos defectos. Todos. Como diría un amigo del IAP de Jalisco,
somos pocos los perfectos y nos contamos con los dedos de la mano, decía otro tipo. Todos tenemos defectos, más aún los defectos de los candidatos sirven para posicionarlos, ¿o no? Si ustedes ven la parodia, en gran parte se recarga con defectos. El lenguaje de Andrés Manuel es un amigo mío de Colombia, para que no haya problema. Ese lenguaje es característico y se puede tomar como defecto, pero se posiciona. Las manos de Fox, otro amigo mío, etcétera, etcétera, etcétera. Un producto con defectos no sirve. Un candidato es un ser humano y mercadear a candidatos es diferente a mercadear productos. El ofrecimiento político, el marketing político, es tripartita, como bien lo dijo mi anterior disertadora. Candidato, programa y partido. Son tres clases de marketing diferentes. Candidato, mercadear personas, no venderlas. Ya hay una distinción muy grande entre mercadeo y ventas, o entre mercadotecnia y ventas, o entre marketing y ventas. El marketing empieza mucho antes que las ventas, con la investigación del mercado, o del usuario, o del votante, del elector. El electorio escucha, el televidente, investigar quién es. Sigue con la estructuración del ofrecimiento político, ¿qué se va a ofrecer? También el marketing termina mucho después que la venta. Termina con el servicio postventa. Más aún alguien dice que el marketing nunca termina. Siempre dicen cómo le fue para estarlo ajustando. La venta es táctica, el marketing es estratégico. Son 8 razones no mías, de Philip Kotler, año 82, que propone un cambio de sentido. El problema es que en el año 80 un profesor Pierre propuso el siguiente dilema: ¿por qué no se puede vender fraternidad como se vende jabón? Es ridículo, y se rieron. Algunos comenzaron a trabajar para vender fraternidad, existen las 4 P's y bla, 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 y comenzaron a trabajar en esa cuestión. Nació en el ámbito comercial, pero el desarrollo es totalmente diferente. Digamos, un nuevo lenguaje. Ya no hablamos de venta, hablamos de mercadeo, que va mucho más allá de la venta. El intercambio, el mercadeo es un proceso completo. Y hablan de ciencia, yo no quiero meter en esos términos porque me complica la vida. El marketing social como una tecnología social para el cambio voluntario. Dice Kotler que hay 2 formas de cambiar: a las patadas, a las malas o a las buenas. Y hay todo un proceso interesante en las campañas políticas. ¿Cómo sería ese proceso aquí en México, en las diferentes regiones? Marketing de ideas, cuando uno entra a este campo, es un campo mucho más complicado y más profundo que el marketing de productos. Y teóricamente, el segundo campo del ofrecimiento político es un programa político. Y ahí no se venden ni productos, ni organizaciones, ni candidatos. Se vende, más aún, escúcheme, se mercadea ¿qué? Ideas y aspectos sociales, comportamientos y promesas. Y una política pública que es en un principio una idea, hay que convertirla en realidad. Bueno, la mercadotecnia, para hablar un poco del marketing, lo que hace es una sombrilla en donde están todas las demás áreas metidas. No tiene la misma reputación que la comunicación. La comunicación tiene 500 años. El ser humano estaba tratando de comunicación. Y siempre hay una especie de celos ridículos entre comunicólogos y mercadólogos. Yo creo que, y aquí diciendo de mi ilustre antecesora, creo que la comunicación es una herramienta de la mercadotecnia. Uno puede comunicar, pero para comunicar en forma efectiva, eficiente y eficaz, debe uno segmentar el mercado. ¿A dónde voy yo a hablar o a comunicar? Jóvenes, viejos, adultos, la cuestión. Y fuera de eso, ese proceso, que es doble eficiencia, eficacia, eficiencia, es la combinación de recursos internos y la eficacia, que ese resultado se combine con los intereses y necesidades del otro.
que el otro se llama mercado. Y anteriormente ese mercado era de consumidores y compradores. Ahora ese mercado es de lectores. Se llama así mercado, efectivamente. Votantes, radioescuchas, franquiciantes, feligreses. Estuve yo en mi tierra hace muy poco. Alguien decía que el que reza y peca empata. Yo voy a misa frecuentemente por eso. No, mentira. Y decía el señor cura, por favor, tengan la bondad de dar un papelito a ver a qué hora les sirve la confesión. Si el 90% de nosotros los feligreses decimos que nos sirve a las 10 de la noche y el cura le da por llegar a las 6 de la mañana, 6 de la tarde, pues no encuentra a nadie. En ese momento, ¿qué estaba haciendo el cura? Una investigación de mercados, llámase como sea. Entonces, el concepto de mercado es ofensivo, repito. Una amiga decía que papá es experto en mercadotecnia porque tiene un mercado ambulante. Posiblemente el concepto de cambiar esa palabra. Está conformado ahora por elector, usuario, televidente, radioescucha, votante, cuentaviente, feligrés, paciente, pupilo, hijo, comprador, estudiante, practicante. Ese otro que no tenía que ver en nada y ahora es un factor decisivo para cualquier decisión de comprar. ¿Qué es lo primero que hace un candidato cuando gana? Gracias a ustedes que votaron por mí. El segundo campo de mercadotecnia, gracias. El mercadólogo, bueno, ser mercadólogo, eso me lo pasó una alumna, interesante. No es diseñar productos, es materializar ideas. No es poner precios, es darle valor a las cosas. No es investigar mercados, es entender a la gente. No es vender mucho, es enamorar. No es promocionar, es emocionar. No es publicidad, es creatividad. La mercadotecnia llegó, repito, mis alumnos, yo fui coordinador de mercadotecnia de la Ibero, saben, es como, excúsenme, como vendedores. Pero el campo de la mercadotecnia es tan importante, sobre todo este aspecto social, que hay ahora, vamos a mirar, posibilidades de trabajarlo en los tres campos de la política. Y a esa es a lo que me refiero yo. Gracias. Obviamente, si estaba incompleto el marketing político, porque el 90% era mercadotecnia o marketing, y solo el 10% era política, hay que darle un complemento. Entonces, la mercadotecnia, pero no la comercial, hablando de producto, hablando de que somos unos consumidores. Yo me niego a creer que el proceso de consumir memelas sea igual al proceso de adoptar ideas. Y entonces pues uno puede plantearse dónde está la flatulencia mental, por ejemplo. Una serie de cosas que hemos aceptado como si esto fuera una especie de olla grande. Cristóbal Colón, un oscuro navegante genovés. Todo lo metemos allá. Para complementar eso, y esto es lo que dice en la Ibero, comencé a meter la mercadotecnia social en politics, y entonces está el marketing político bien entendido, donde el candidato no es un producto, donde se trabaja con ideas para mercadear, no vender programa político, donde se trabaja con organizaciones, que es diferente la mercadotecnia, personas, ideas y organizaciones, para cada una es diferente, pero no son productos. La ciudad es un ente animado, no muerto, la city. Vamos a verlo ahora más adelante. Segundo, la merca social, y aquí era el enfoque previo de la conferencia, me desvío. En la policy hay que mercadear las políticas públicas, no venderlas, por Dios. Hay que buscar consensos, apoyos, seguidores, enamorar a la gente de una política pública, defenderla, etc. Aplicar mercadotecnia social, como muchos están haciendo. Y el tercero es la merca social en la política, la estructura. Y aquí sale un campo de investigación y desarrollo que quiero dejar, y en Veracruz ha sido muy afortunado. Yo veo con frecuencia, aquí existe Carrizal, que se burlan de mí, de sus agüitas, unas aguas maravillosas. Y vi una frase, que ahora se la digo. El tercero, el marketing social en la política, corresponde al city marketing. No es vender la ciudad, es mercadear la ciudad. Con frases elegantes, como la frase de mi país. ¿Se acuerdan ustedes? Colombia sufrió
una serie de características muy complicadas que algunos estados de México están siguiendo muy de cerca. Estamos trabajando en Tamaulipas y en Culiacán en temas de city marketing. En Colombia esto sirvió palpablemente con una frase bellísima: el riesgo de venir a Colombia es que te quieras quedar. Y mostró una serie de cosas, no solo publicidad, toda una estrategia de cambio social voluntario. Con una frase, no sé por qué cambiaron la frase de mi pueblo, de mi ciudad, Bogotá, que era bellísima. Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas. El vagabundo alcalde llegó, está en la cárcel afortunadamente, y volvió una miseria a ese pobre ciudad, etc. Pero son estrategias que pueden ustedes comprobar fácilmente en internet. Colombia es pasión. Toda una serie de cosas que fue la única forma como encontró mi país para salir adelante de este bochornoso insuceso que ustedes están ahora copiando muy al pie de la letra. Muy al pie de la letra. Lo que pasa aquí yo lo viví hace 5, 6, 7 años en mi país y con mayor problema. Gracias. Entonces miremoslo rápidamente. El politing son las 5 primeras letras de la palabra política y el ING del movimiento. Va más allá del marketing político, por eso las 3 salen de la política. Una nueva forma de administrar lo público, nueva manera de hacer administración pública, otra forma de hacer política. Cuestiona, revalúa y replantea las demás áreas y los otros campos del conocimiento, porque las mismas fortalezas, como habilidades son diferentes. Como asesor, yo necesito tener una serie de habilidades para la política como proceso, para el marketing político. Por eso disiento con todo respeto de la George Washington University, que también nos invadió. Hay cursos por todos lados de la George Washington y dicen que el otro es el enemigo, que hay que destruir, hay que acabar, y habla de cuarto de guerra. No, el otro es sencillamente un colega que propone lo mismo por diferentes vías. Andrés Manuel, doña Josefina, el señor Cuadri, el señor Peña, proponen exactamente lo mismo por diferentes vías, ¿o no? Y uno no puede acabar con el otro, porque después, ¿qué pasa? Ya el primero es confrontación, no enemigo, es adversario. Después hay que hablar con él. ¿Para hacer qué? Políticas públicas. El señor Peña Nieto está invitando, venga, sentémonos. Pero si yo le echo la abuela al otro, esto es como una especie de noviazgo o matrimonio. Si yo insulto a mi mujer me insulta a mí. Yo le quito más, ella me quita más, me quedamos en las manos. Después hay que hablar con ella, puede ser un amigo. Si el señor Barco, presidente de Colombia, habló con la guerrilla, ¿yo por qué no hablo con mi mujer? ¿Y hablar con ella para qué? Por los hijos, o por el dinero, o para separarla. Así pasa en la política, o sea que no es un enemigo y hay que matar, ni acabar. La competencia gringa es muy diferente a la competencia nuestra. Me acuerdo en Colombia, la Vuelta a Colombia, el que llegaba de último tenía casi iguales premios que el primero. Pobrecito, pobrecito. No nos gusta competir como los gringos. Mi camisa es mejor, nosotros es nuestro. Y si en el primero hay competencia, en el segundo hay invitación. Venga, hacemos políticas públicas. Porque sin ese otro, te quedan 2 horas, qué bueno. Sin ese otro, no hay mayoría y no puedo hacer políticas públicas. Entonces insulto a ese, como pasó, bueno, en ciertos países. Después tengo que llamarlo a la mesa, decir acá las políticas públicas, hay que ser civilizado. Ahí el aspecto es de conciliación y de invitación. Y el tercer campo, el marketing social aplicado en la polity, en la ciudad, el city marketing. Hay el aspecto gerencial, la ciudad marca, el posicionamiento,
la diferenciación, pero de la ciudad, que se trabaja diferente al candidato y diferente al programa político. Son campos de investigación y desarrollo que está todo por hacer. Gracias. Marketing en Politics, renovado, integrado y actualizado. Alguien decía que no me saludaba cuando estaba en la Ibero porque yo estaba coordinando una licenciatura que no tenía ética. Un marketing sin ética no se justifica. No es marketing, es manipulación, lo que sea. Ahora, ¿por qué puedo manipular con el marketing? Porque la orden del marketing social o comercial, lo que sea, es conocer al otro. Conocer, cuando yo doy mis conferencias a los médicos en marketing de salud, por ejemplo, es interesante ver cómo el hecho de entender al otro, el hecho de entender que yo como médico no tengo la solución, necesito sacar la información de esa piltrafa maloliente y moribunda que se llama paciente. Ella tiene la información, no yo, y tengo que sacar la información, ¿para qué? Darle la solución. Entonces comienza esa piltrafa a crecer, ese oscuro y neto vulgo a crecer, esa infame turba a crecer y a convertirse en una especie de Dios, el Dios del otro. El otro es el que me ordena a mí qué hacer en la política y qué no hacer. El electorado no es un producto, los electores no somos consumidores. Las 4 Cs anteceden a las 4 Ps, una serie de cosas que estamos cambiando y reevaluando, siempre con ética. Si yo, pongamos un ejemplo ridículo, excúsenme lo ridículo, si yo tengo una novia hace 5 años y yo sé que mi novia no puede ver a Daniel, es un ejemplo, y no puede verlo no porque sea ciega, sino que definitivamente no lo pasa, y quiero escaparme un viernes a nivel de rumba, ¿qué excusa puedo darle a mi novia? Me voy a reunir con Daniel. Más aún, ¿me acompañas? Ya sé la respuesta. ¿Ahí qué estoy haciendo? Manipulando a mi novia, ¿o no? ¿Y por qué la puedes manipular? Porque la conozco. Toda multinacional que llega aquí a México, a Latinoamérica, viene cargada de una serie de herramientas. ¿Para qué? Para conocernos. Ahora, el hecho es, si yo conozco a esa gente para ayudarla, para apoyarla o para manipularla. Un candidato muy importante con el cual trabajo yo, el señor presidente Fox, presidente. En Colombia se dice presidente, no expresidente. Tal y como diría alguien, todo ex es feo, ex novia, ex amante, pues él es presidente. ¿Ustedes saben por qué el presidente Fox usó mercadotecnia? ¿Alguien sabe? Porque fue vicepresidente de mercadotecnia para América Latina. Entonces él me dijo, pues como sabía de marketing, lo utilicé, pero no el marketing social, el otro, el comercial. Más aún, y no soy infidente, yo trabajo en Centro Fox. En Bogotá hay un edificio de algunos pisos donde está gas natural. Ese edificio es de Fox. Y se lo pagaron como parte de la cesantía por ser vicepresidente para América Latina. Eso no es ningún delito. Ahora, si el señor Fox no cumplió o dejó de cumplir ciertas cosas, es que la mercadotecnia es mala. ¿Por qué? Ahí el incumplido es él. Yo pongo un ejemplo muy doloroso. ¿Cuántos años se requiere para ser médico? 7. Para especializarse en ginecología, ¿cuántos? 4. Y abre un consultorio de ese tipo. Y de golpe viola a una paciente. Ahí el desgraciado es el médico. Pero ¿qué tiene que ver? ¿La medicina? ¿O la ginecología? ¿O el consultorio? En cambio, el mercado, es que le hizo mercadotecnia. Es que le hizo mercadotecnia. Tiene que dar una simple herramienta. Depende de la persona quien lo use y los compromisos que cumpla o no cumpla. De ahí la parte ética que es fundamental. Gracias. Y Mercat Policy, entonces, el marketing de políticas públicas, al principio de una política pública es una simple idea que se debe convertir en realidad. Entremos al campo de las ideas que soportan los productos. La pasta dental como producto está soportada en ideas. ¿De qué?
de limpieza, dientes blancos, aroma. Ese campo está todo por hacer. El marketing de ideas y aspectos sociales. No es solo la forma, sino también el fondo, procura la mercadotecnia. Bueno. Pásame, por favor. De ahí la propuesta que venimos haciendo y que ha gustado es con respecto al EPAL, enfoque propio de políticas públicas para América Latina. Dale, como les decía a ustedes, hay una propuesta anglosajona, pero pues las políticas públicas ahí nacieron, hace 30, 50 años. Pero lo duro es que en Francia, donde tienen también solo una palabra para tres realidades, ya hay una propuesta de política pública para nosotros los latinoamericanos. Entonces la invitación es que todos hagamos, como estuvimos ahora discutiendo en la comida, cómo somos diferentes para hacer políticas diferentes. Los modelos son anglosajones y ya los franceses nos adelantaron. Los invito a que todos estudiemos el EPAL, enfoque propio de políticas públicas para América Latina. Y la tercera área, el mercado en la polity, en la política como estructura, el city marketing, la city como municipio, región, país, área geográfica, gobierno, etc. Es un área de concurrencia multidisciplinaria. El gobierno como proveedor y el ciudadano como receptor, los gráficos que hablan los teóricos, la planeación regional y urbana, la gerencia de ciudades que intervienen ahí, el plan de city marketing. Veracruz tiene 210 municipios, subieron 200 y pico, México 2.440 y Colombia 1.200. Con mucho gusto me virtualizaron mi libro de Polity y llegaron a todos los municipios de Colombia. Lo que pasa es que aquí la cosa es complicada porque una federación de municipios es perredista, la otra es panista y la otra es priista. Entonces si hablo con una, es medio complicado, pero que lleguemos a los municipios no para que se pongan a matar al otro municipio, a competir en debida forma con sus planes de city marketing. ¿Cómo quiero posicionarme? Piensen en su terruño. ¿Qué frase utilizar? No la que yo quiera, es la que la gente quiera. Vimos en estos días, cuando iba para Carrizal, estos días no, ya hace como un mes que tengo que ver estas aguas, una frase genialísima en uno de los vehículos. En Coatepec hace menos calor y los langostinos saben mejor. ¡Qué belleza! Están mercadeando, no vendiendo, mercadeando su ciudad, su city, su terruño. Y todo candidato debe decir qué quiere o cómo quiere que su terruño, llámese ciudad, estado, país, lo vean en el exterior. La ciudad marca. La ciudad como un ente vivo, no es mercadear productos, por Dios. Es mercadear ideas y aspectos sociales que pueden ser interesantísimos. Y ahí la prueba está con algunas personas. El señor Mancera ya estaba hablando de la ciudad marca, etc. Cuando uno ve la Tour Eiffel, ya se imagina o no, vinos, los besos franceses, que son muy buenos, la comida francesa, los alemanes, bien hecho, cuando uno ve una marca alemana, etc. Cuando veo, o cuando vean en Colombia, no me lo digan, pero el posicionamiento hay que comenzar a trabajarlo desde ahora. México, ¿cómo quiero que vean México en el exterior? Más bien, ¿qué ha hecho el alcalde ahora, el señor Marcelo Ebrard, para posicionar la ciudad? ¿Con qué? ¿Con qué figura? El ángel de la independencia. Es un emblema, pero fue todo un proceso de investigación y desarrollo. Los pueblos mágicos, ciudades patrimonio, rutas turísticas, hoteles, tesoro, etc. El riesgo que tengas que dar, ya lo dijimos, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Aquí tenemos algunos logos que se han establecido. Colombia es pasión. Aquí está el gobernador. Francia, la torre del Big Ben, que cambió el nombre por la torre Elizabeth. Exactamente, gracias. Colombia, Jalapa. ¿Se imaginan ustedes los 2.400 municipios compitiendo por esa alcaldía, no?
haciendo sus planes, sus bodas, fortalezas, debilidades, aspectos que resalto para que la gente me distinga y que vengan de Alemania. ¿A qué? A visitar al municipio. Turismo, industria, parques. Si ustedes quieren ver cosas de reposo, vayan a Miami, por ejemplo. En Miami viene uno a trabajar, a descansar por el clima. Entonces afecta el clima, afecta la ubicación, afecta las características nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Estos tres campos del marketing político bien concebido, el marketing de políticas públicas y el city marketing es una invitación para que lo trabajemos conjuntamente. Gracias. Habilidades específicas para cada campo. La política, la competencia, la lucha no. El policy, buscar y hacer consensos. Y el polity, gerencia para la efectividad de los programas. Gracias. Mis libros van, o mis artículos más bien, van acompañados de caricaturas. ¿Por qué? Porque hay que hacer que la gente le dé ganas de leer. Entonces, esto es lo que me hicieron a mí, las 5 primeras letras empujándolas con el ING, que es acción, movimiento. Gracias. Esa es otra de las caricaturas. Miren los candidatos, uno dormido, otro despistado, otro caído, etcétera. Gracias. Este es el primer campo, el politics. Gracias. El policy, la forma efectiva. Los otros están más perdidos que monja en cabaret, pero este ya resultó que encontró la vía. Gracias. Y este city marketing. Métanse ustedes a internet, encuentran cualquier cantidad de información, nos están ganando la delantera. España, Argentina, la Riviera Maya, Veracruz no se queda atrás, pero dentro de un plan concebido y estratégicamente planteado que se llame así, city marketing o mercadeo de ciudades, pero no la venta, por Dios. Gracias. Este libro lo publicaron en la UAP, lo distribuyeron en Sambo, por generosidad del pueblo mexicano. Por eso estoy aquí, Daniel. Y por eso, señor director, estoy aquí, en plan de agradecimiento con ese estupendo pueblo que ha sido tan generoso conmigo. Gracias. Aquí están mis libros. El primero lo publicaron en Colombia, casi que no lo hacen por el nombre. En Colombia, politiquería, es como grilla, etc. Ya lo publicaron. El segundo, el tercero, lo publicó la Fundación Konrad Adenauer. Y como Chile, quiero decirles que quien publicó el libro en Colombia ahora está aquí en México, llegó hace 3 meses y tiene dinero interesante. Los alemanes, hay que ver cómo organizamos proyectos para esa cuestión. Y Polity 3, que ya está enfocado hacia ese tema, city marketing, con caricaturas, son mis artículos. Los artículos tienen 3 funciones. Mis talleres, cuando voy a una universidad hago talleres, pongo mis artículos de 500 palabras ahora. Los periódicos y revistas, no hay ningún problema. Con el colegio, con mucho gusto puedo enviarles para que hagan una página web en algunos. Y les pongo caricaturas, mis compañeros me regalan caricaturas y lo reúno y salen los libros. Unos libros que intento que sean agradables, un lenguaje muy light, sin decir que no sea light, pero que todo el mundo entienda. Gracias. Aquí están algunos de las instituciones que han escuchado, les ha gustado este tema, porque empieza uno a preocuparse, ¿para dónde vamos con las políticas públicas? Cristóbal Colón, un oscuro navegante, pues, y seguimos construyendo un tesis de grado y doctorados sin ver que esos 3 campos hay que analizarlos. Si ustedes ven un análisis de políticas públicas, cabe todo ahí. Hay que comenzar a mirar la politics, la policy, la política y cómo se relacionan entre sí. Esa es una metodología propia nuestra. Ese es mi libro que publicó la Konrad Adenauer también, Stefan Jost, hace unos años, y ese es el mayor honor que ustedes me han dado a mí. El Congreso de la Unión me publicó este libro, creo que se equivocó, pero pues afortunadamente salió. Gracias, Maya. Y aquí están los libros, han salido en Sonora, en Oaxaca, en Jalisco, en Puebla, en Tlaxcala, y muy pronto, espero que en Veracruz, con la colaboración de esta rica gente, rica en sentido de cariño. Quiero terminar esta charla
leyendo lo que yo coloco en mis libros, unos públicos testimonios a México que está en mi mente íntimamente unido a un gran sentimiento de deuda, porque este querido país me abrió sus puertas, las universidades mexicanas sus aulas y la sociedad poblana sus corazones. Mi eterno respeto, sincero cariño y cordial agradecimiento por estas grandes generosidades. Muchas gracias. Mi objetivo era envenenar oídos. Espero que ese veneno les pueda servir para que hagamos cosas importantes. Muy amables y espero verlos pronto. Gracias, doctor Carlos Salazar, por su magistral ponencia. Vamos a dar paso a las preguntas del público. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctora. Carlos, te felicito. Me has dejado con la boca. Me ha gustado mucho tu presentación, ¿verdad? Fíjate que me has aclarado esos tres conceptos de una forma muy amena. Yo cuando sea grande quiero ser como tú. Gracias por el piropo. Y entonces a mí, yo quisiera que tú me dieras tu opinión sobre gobernanza. O sea, hay ahora todo un debate sobre gobernanza internacional, gobernanza local. En el caso de ahorita, el libro que acabo de sacar sobre gobernanza ambiental en destinos turísticos de áreas naturales protegidas, donde realmente se habla, viene a decir lo mismo que has dicho tú, la importancia de las políticas públicas, de la participación y de la planeación. Estamos hablando de estructura, estamos hablando de proceso, ¿no? ¿Qué relación hay entre gobernanza y estos tres conceptos que acabas de nombrar? Gracias. Mujer, volvemos, y te agradezco mucho los elogios, volvemos a lo mismo. Son conceptos que tienen una connotación muy particular para cada persona. Y son procesos, o más bien conceptos importados. Eso no importa, pero a ver cómo lo entendemos nosotros. Yo creo que la labor que estás haciendo, de poner algunos parámetros para decir, miren, esto es así, y más con tu experiencia española y alemana, puede servir muchísimo para ver cómo hacemos en México. Y yo repito, México tiene la gran responsabilidad de no enseñarle, pero sí marcarle algunas pautas a América Latina. Necesitamos nosotros, en América Latina, estamos viendo para dónde coger el sentido colombiano, ¿no? Sí. Uno de los problemas cuando yo estaba en la Ibero, yo hablaba de coger taxi. Y dijeron los alumnos que había un profesor colombiano que quería acabar con el sistema de transporte público y coger todos los taxis. La palabra en colombiano. ¿Para dónde se direcciona México para seguirlo? Entonces, la gran responsabilidad es esa. Y se puede no desde Bolivia, no desde Colombia, no desde Ecuador. Yo creo que desde aquí es la obligación de comenzar a definir estas cosas. Lo importante es que estos tres procesos se vean en forma complementaria, obviamente, pero distinta. Y que cada uno se estudie como debe ser. Las políticas públicas es una gran responsabilidad. Yo creo que el hecho de que alguien dice que el administrador público es un coordinador de políticas públicas puede ser un elemento importante para la gobernanza. Coordinar políticas públicas debe formular, debe hacer, primero, crear políticas públicas, formular, implementar, evaluar, analizar. Aquí vale la pena decirles algo. Para los anglosajones, la evaluación y el análisis es uno. Yo creo que para nosotros debe ser diferente, alguna diferencia. Ya tengo como 10. Pero vamos a ver cómo, para que ustedes digan alguna cosa. Una cosa es evaluar. La campaña de vacunación cubrió el 80%. Ahí evalué. Pero otra cosa es analizar. ¿Por qué no se cumplió ese 20%? Y en nuestro medio ambiente es muy importante hacer uno que evalúe y otro que analice o no, por la cuestión política. Son características muy propias nuestras en ese sentido. Entonces vale la pena formular, implementar, evaluar, analizar y algo que nos olvida también, terminar políticas públicas. En mi país se cerró una empresa, Luz y Fuerza, algo así, y fue medio lío, se cierra.
y listo. Entonces, ¿hasta qué punto hay doctorados para terminar políticas públicas, para evaluar, para analizar? Y bienvenido, sin duda alguna, el hecho de lo que me decía el señor director, de definir ciertas prioridades en evaluación, por ejemplo, que esas prioridades son diferentes a Culiacán, a Sinaloa, a Puebla. Puebla, yo vivo en Puebla. ¿Aquí hay algún poblano? ¿Tú? Alguien decía, y eso no es ofensa, que el poblano no es solo barroco en arte, sino en la forma de ser. Un poblano nunca dice no. Eso no es ni malo ni bueno, son así. Las políticas públicas deben ser diferentes en Puebla a Veracruz. La franqueza, es decir, son diferentes. El poblano no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo hacer gobernanza aquí que gobernanza allá. El entendido de que las definiciones son bien importantes y hay que empezar por el principio. Obviamente también en Colombia son diferentes. Entonces yo creo que debemos comenzar a trabajar mirando a ver de estas definiciones que les planteo acá, meternos, y lo que le quiero decir es que hay un amigo mío, Yambrazo Ayolí, acabo de verlo en Colombia, que está trabajando estos temas. Ahora con las redes podemos trabajar en forma más efectiva. No quiero meterme en complicaciones, meterme en definiciones y hacer la discusión más larga, pero creo que gobernabilidad, gobernanza y todas esas cuestiones deben tener una definición clara y precisa, y la responsabilidad es la academia. No le dejemos la responsabilidad al alcalde municipal de Putla, que es de Oaxaca. Él no puede hacer eso. Nos compete a nosotros, y que el alcalde de Putla lo pueda entender, es lo importante. ¿Qué es gobernanza o qué es gobernabilidad? Y eso, pues obviamente, es culpa o responsabilidad de nosotros enteramente. Eso es lo que le puedo decir para no meternos en discusiones. Gracias. Doctor, deje felicitarlo. Me pareció sumamente interesante, y quiero decirle que también aquí en México hay un eslogan que dice: coma conejo y se hará menos viejo. Y en su exposición hay algo que leí de su abuelo, que dice que el perro tiene muchos amigos porque mueve la cola y no la lengua. Entonces, creo que ir viendo sus diapositivas y su gran exposición me motiva a hacerle la siguiente pregunta. Conozco su país desde Nariño, Popayán, etc. Y me gustaría que, en base a lo que usted puso de políticas públicas, creo en la comparación de las políticas comparadas, que más de lo que ustedes esperen de México, hacia dónde va México, también México estamos pendientes hacia dónde va la buena Colombia. Y muchos de los asesores, como tiene Ebrard, va a tener el nuevo presidente Peña Nieto, y más en lo referente a seguridad. Dígame usted, ¿qué pasa con esta nueva Colombia que se está gestando en la negociación, en que la guerrilla se haga ya un actor político? Y quiero decirle que cuando estuve en su país conocí al gran exguerrillero que fue gobernador del departamento de Nariño, olvido su nombre, pero Navarro, y Navarro pues lo acogió a nuestro país cuando fue herido y aquí le salvaron la pierna. Entonces Colombia tiene mucho también que aportarnos. Si nos quiere platicar un poco de ese proceso, creo que nos puede enriquecer en unos 10 minutos, si nos los puede dar. Qué orgullo saber que hay gente que le habla a uno bien del país. Yo estuve en Colombia, pues fui a Cartagena a presentar una ponencia, a presentar mi libro, Políticas Públicas para Cambiar la Realidad Social. Y la vieja en sentido colombiano, que es mucho más estrecho y más decente, más de admiración, me colocó un mail, 84 años, y manda mails, necesito verlo. Fuimos para Bogotá. Muy lamentablemente, y eso es culpa también de lo que vengo predicando con respecto a escuelas como la George Washington University, usted sabe mejor que yo que el presidente Uribe
está en pelea ahora continua con el presidente Santos. Es decir, es como si el señor pasado, el gobierno pasado, el señor Fox, estuviera en pelea con el señor Calderón. De las cosas más lamentables que he visto yo. El señor Uribe fue el ministro de Defensa, todo ese andamiaje que hicieron para liberar a Ingrid Betancourt, lo hizo Uribe. Y él ahora es presidente, entonces pues comenzó a hablar con Chávez, etcétera, y no le gustó al presidente Santos. Entonces hay una disputa muy lamentable, porque no dejan gobernar, de recelos y de odios. La guerrilla está ahora hablando, sin embargo, hay que tener en cuenta que es una guerrilla de 60 años. Hay gente que lo único que ha conocido es monte. ¿Se imaginan ustedes darle a un tipo que nació en el monte un taxi para que maneje? Yo creo que no le va a gustar. Una casa para que viva. Son 60 años viviendo en el monte, por Dios. Los guerrilleros en mi país se mueren de viejos. Y así se han muerto varios. Creo que estas combinaciones son muy importantes, pero un aprendizaje muy interesante fue lo que hizo el señor, o intentó hacer el señor Uribe. Él arrinconó la guerrilla, pero 6 personas muy cercanas a él están presas o huyendo. El gran dilema es si se puede luchar contra ETA, si se puede luchar contra la guerrilla en forma ética. El señor Uribe intervino a las cortes. El señor hizo cualquier cantidad de cosas, más aún el que estuviera en contra de él lo acababa. Mi gran amigo es director de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Carlos Javier Sánchez Torres. Él tiene un problema bucal, él habla así, es un doctorado, tipo muy ilustre. Se le opuso a que participara como en la tercera reelección de Uribe, y como se le opuso, pues no lo quería. El día de las elecciones dijo una frase y lo acabó: el registrador estaba borracho. Dijo, no, que yo hablo así. Lo acabó, pero eso no es lo que se busca en estos países. Nomás comencemos a mirar cómo se acciona y se trabaja la política en Estados Unidos, en forma muy diferente como se acciona o se debe trabajar en estos países. Entonces, hay mucho que aprender. Ya algunos generales están por aquí visitando al señor presidente electo, pero lo que decíamos con el señor director del colegio, es importante traer cosas y validarlas hasta qué punto han servido o no, porque están ustedes copiando muy exactamente esa cuestión negativa de la violencia y del narcotráfico. El narcotráfico acaba con todo, y más aún el aspecto cultural, el aspecto social, son lesiones que dejan huella por generaciones. En Puebla ha recibido mucha gente ya de Tamaulipas, de León, porque la gente está dejando sus casas, viendo necesidad para su vida. Y una de las respuestas, sin duda alguna, puede ser esto del city marketing, por ejemplo, y de políticas públicas bien llevadas, y copiar un poquito, o validar más bien, lo que ha servido en mi país y lo que no ha servido, teniendo en cuenta que somos diferentes. No hay que traer sin adaptar, sino comenzar a mirar para que te agradezco muchísimo la pregunta. Mi tierra es una maravilla, sin duda alguna, pero tiene ese estigma, y creo que ha salido adelante a pesar de todas esas cosas. Ojalá México tome el buen rumbo ahora que no hay un cambio de gobierno, y que salga adelante, porque la responsabilidad es de América Latina, para América Latina. Gracias. Yo creo que tengo muy claro que la mente es brillante mientras que el trasero aguanta. Cuando ya el trasero pide reposo, es mejor terminar la charla. Nuevamente, mil gracias. Encuentran en mí un servidor, y agradecido por México porque me ha brindado una serie de honores inmerecidos, y yo quiero en algo retribuirles. Muy amables. El Colegio de Veracruz, a través del Consejo Estudiantil, le otorga el siguiente reconocimiento al doctor Carlos Salazar,
por su participación en el Encuentro de Estudiantes de Ciencia Política 2012. Gracias por su atención y los esperamos mañana con el segundo día de actividades. Vamos a continuar a las 9 de la mañana con conferencias y algunas actividades dinámicas.